Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. Bueno, el de hoy es un video que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer. En el fondo me pone un poco triste haber esperado hasta este momento para hacerlo. Hoy me gustaría hablarles de los libros que leí de Liliana Bodoc. No sé si se habrán dado cuenta, pero a mí Liliana Bodoc me encanta. Liliana Bodoc, la saga de los confines. Liliana Bodoc, la saga de los confines. Liliana Bodoc, como siempre. Y realmente siempre quise hacer una especie de resumen de las lecturas que hice de sus libros. Y sin embargo... por una razón u otra, principalmente porque siempre tenía algo más para leer sobre ella, lo fui posponiendo. Pero bueno, creo que llegó el momento. Como todos ustedes ya saben, y si no lo saben se los comento, Liliana Bodoc falleció la semana pasada, el 6 de febrero, y sumió a las letras argentinas en un estado de shock que personalmente me llegó bastante. Es una noticia difícil de digerir, la muerte. Una transmisión en vivo junto con Marina Escribe y con Emir, que les voy a dejar en algún lado para que vayan a verla si no la vieron, porque nosotros considerábamos que la mejor forma de honrar a un escritor, una escritora en este caso, es hablando de ella, es hablando de sus obras. Y en esta ocasión yo tengo ganas personalmente de hablarles de los libros que he leído de Liliana Bodoc, mencionárselos y comentarles un poquitito de qué se tratan y qué me han hecho sentir o qué representan para mí esos libros. Y me queda mucho más para leer de ella, así que probablemente haya más videos sobre ella, pero me parecía muy importante en este momento poder compartir con ustedes este pequeño saludo del lector que soy hacia una persona que admiro muchísimo. Como ya comenté en la transmisión en vivo, yo llegué a esta autora gracias al colegio. Una de las lecturas obligatorias que tuve fue Los días del venado, que es el primer libro de la saga de los confines, que se continúa por Los días de la sombra y Los días del fuego. La saga de los confines es una saga fantástica que nos relata la conquista de América desde un punto de vista maravilloso. No es explícitamente que te dicen que vos vas a ver a los pueblos originarios de América y el contacto con los europeos. Sin embargo, desde el mapa que aparece al principio ya nos damos cuenta que los territorios son análogos a los territorios de América y de Europa, y las referencias de los distintos pueblos y los nombres y las situaciones son referencias históricas que también podemos encontrar en la realidad. Bueno, ¿qué decir de esta saga? En mi vida representa ese libro en el que uno se da cuenta que se va a enamorar de un autor, y sinceramente en este momento no lo recuerdo con precisión, pero estoy casi seguro de que al momento de abrir el libro sentí que iba a ser un libro que me iba a marcar, porque no recuerdo el momento de leer el libro, pero sí recuerdo los trabajos que presenté en el colegio con relación a ese libro. Así que en esa primera lectura probablemente ya me había maravillado tanto como me maravilló después. Curiosamente todavía no tengo los tres libros principales de la saga de los confines, porque existe un rumor hace un par de años de que iba a salir una edición ilustrada de los tres libros en un solo tomo, y a mí me había parecido fantástico esperar hasta ese momento. Probablemente siga esperando un tiempo más. De todos modos, leí los tres libros varias veces, siempre prestados, los he sacado de la biblioteca, me los han prestado amigos, y realmente eso también genera cierta mística, porque son libros a los que voy accediendo de formas alternativas que no son la compra, y me parece genial. Pero con relación al universo de la saga de los confines, aparte de los tres libros principales, sí tengo Relatos de los confines, Oficio de búhos. Este es un libro narrado por Nakin, uno de los personajes de la saga de los confines, que tiene la función, el rol en la guerra de recordar todo lo que está sucediendo para las generaciones futuras. Es también quien nos narra la saga de los confines en cierta medida. Y acá tenemos algunos relatos cortos de cosas que sucedieron antes, durante y después de la saga principal. Este libro tiene algunas ilustraciones de Gonzalo Kenny que son realmente hermosas, complementan muchísimo la lectura. Y relacionando a la saga de los confines y a Gonzalo Kenny, tenemos también Venado, que es el primer libro de arte de la saga de los confines. Esta es una de mis últimas adquisiciones, relativamente últimas adquisiciones de Liliana Bodoc, con hermosísimas ilustraciones y pequeños relatos, muy pequeños, a diferencia de Oficio de búhos, que tiene cuentos, podría ser. Este tiene pequeños relatos, tiene descripciones o poemas o frases relacionadas a los personajes, a las situaciones que se viven en la saga de los confines. Este es un libro bastante crudo, porque muchos de los relatos que tiene son tristes, a diferencia tal vez de la saga de los confines, que tiene un tinte un poco más infantil, si bien también es bastante cruda y también tiene matanzas y sangre. Acá a veces la sangre no se ve, pero las palabras lastiman un montón, llegan hasta el fondo del alma. Creo que en ese sentido está orientado
a las personas que ya han leído la saga de los Confines en sus inicios y que ven una evolución no solo en sí mismos, sino también en la autora, y se puede entablar un diálogo más cercano, un poco más cruel, si se quiere, en el sentido de no negar ninguna verdad y de explorar todo el abanico de pasiones humanas. Y sabemos que también estaba en preparativas Sombra, que sería el segundo libro relacionado a los días de la sombra. Por supuesto, luego del fallecimiento de cualquier escritor o escritora en este caso, aparece también ese aire un poco egoísta de los lectores de qué va a suceder con las cosas inconclusas. Sabemos que El arte de los confines estaba compuesto por 3 libros, se editó y salió a la venta uno de esos libros, sabemos que estaba en preparación el segundo, no sabemos qué va a suceder con ese y mucho menos qué va a suceder con el tercero. Y otra saga con la que sucede más o menos lo mismo es Tiempo de Dragones, originalmente pensado como una tetralogía. El primer libro es La profecía imperfecta y el segundo libro, El elegido en su soledad. Son los 2 libros que han salido de Tiempo de Dragones. Me parece que esta saga continúa un poco con la línea de la saga de los confines, en el sentido de que también vemos una analogía en lo que sería las relaciones al principio de la historia de contacto entre América y Europa. Sin embargo, acá llevadas a un tono no tan poético, dramático, sino más épico, fantástico. De hecho, si bien la saga de los confines es fantasía y tiene magia dando vueltas, la magia que hay en Tiempo de Dragones es un poco más explícita. De hecho, hay dragones. Algo muy interesante, por lo menos para mí, de Tiempo de Dragones con relación a los dragones en sí mismos, es que no tienen protagonismo, sino que son, según interpreto yo, como una excusa para el accionar de los personajes. Tenemos un bando que adora a los dragones como dioses. Tenemos otro bando que está en búsqueda de usar a los dragones como armas mortales. Y un bando intermedio que es un poco más científico, que no considera a los dragones como deidades, pero sin embargo les tiene respeto y ha establecido cierta amistad con ellos. En el primer libro, de hecho, casi no aparece la dragona blanca, que es la protagonista de la portada. Y en el segundo toma un poco más de protagonismo y sin embargo tampoco es central. La importancia de la dragona blanca en el segundo libro está cuando no se la ve, cuando no se sabe qué está haciendo y todos se preparan para recibirla de una forma o de otra. Una pregunta que nos hicieron durante la transmisión en vivo fue si El elegido en su soledad tenía un final abierto. Yo considero que sí. La historia es bastante diferente en cuanto a narrativa que La profecía imperfecta, así que no es que el final sea muy abierto, porque de todos modos la lectura es como circular, es bastante más complicada de leer en ese sentido en cuanto a las palabras elegidas, en cuanto al armado de las frases que La profecía imperfecta, pero en cuanto a la trama es explosiva. Lo que sucede es el pico el nudo del problema, y en el sentido, como ya les digo, un poco egoísta del lector. Es una lástima que así sea, porque no sabemos qué va a suceder con la continuación de esta historia. En ese sentido, si ustedes son impacientes, yo les recomendaría directamente no empezar con esta saga o leer el primer libro, porque el primer libro podría llegar a ser autoconclusivo en cierta forma, en ciertas partes de la trama. Por lo menos si tienen curiosidad podrían leer el primero. Pero hay una salvedad que tengo que hacer, y es recomendarles también el segundo libro, a pesar de que por ahí les dé impaciencia por saber cómo continúa la historia, a pesar de que tal vez se queden con ganas de más, porque este libro tiene escenas, tiene personajes que impactan directamente en la realidad. Yo me voy a permitir hacer un spoiler porque me parece importante hacerlo. Personalmente no considero que sea un spoiler porque no son personajes principales de los que voy a hablar, ni es algo principal en la trama, pero yo sé que para muchas personas puede llegar a serlo. En este libro, por ejemplo, se relata el amor entre 2 mujeres de una forma tan hermosa, tan pura, que no es necesario hacerla explícita, y eso no solamente me sorprendió bastante, sino que me pareció hermoso. El elegido en su soledad es la voz de una mujer. Yo no sé cómo explicarlo, pero los personajes femeninos de esta historia son la representación de toda la humanidad. Hasta los personajes malos, entre comillas, son increíblemente poderosos, y la elección de elementos relacionados a lo femenino, en lo antropológico si se quiere, como el agua o el barro, la agricultura, la danza, hacen que el libro sea realmente muy femenino, que muestre el costado más femenino de la voz humana. Disculpen que se me haga un poco difícil de explicar, pero realmente es así. Por eso es que me da muchísima pena haber probado un poco de esa transformación en esta saga y tener incertidumbre con lo que va a suceder. Bueno, hasta ahora hemos mencionado la saga de los confines, que es la primer saga
y la más conocida de Liliana Bodoc, y Tiempo de Dragones, que bueno, entre todas estas historias conformarían las historias más largas de Liliana, pero ella también tiene una gran gama de cuentos, de historias cortas, de novelas cortas, de poemas. Algunos no tengo los libros físicos conmigo porque me estuve mudando de ciudad y han quedado repartidos en alguna caja en donde no los pude encontrar todavía, y otros los he leído digital. Si hay algo que tiene Liliana Bodoc y que nosotros remarcamos en la transmisión en vivo y me gustaría remarcar ahora, es que tiene libros muy accesibles, porque es una autora a la que se estaba dando mucha importancia en los últimos años. Entonces está en todas las librerías del país, en todas las bibliotecas públicas. Ella misma y la gente que la rodeaba apelaba por hacer circular sus libros, entonces ella participaba en colegios, en universidades. Continuando con los libros que leí, El espejo africano. Esta es una novela muy corta que tiene como nexo un espejo de ébano negro que viene de África, que nos habla sobre la libertad, sobre la esclavitud, sobre el destino, y no solamente el destino, sino las personas que están en el entramado del destino, y un poco cómo ese efecto mundo nos va encontrando por alguna razón con ciertas personas, nos va cruzando en el camino de ciertas personas. Y no solo eso, sino como también pequeñas personitas conforman grupos de personas que cambian la historia de una sociedad, la historia de un país, la historia de la humanidad. Pasamos a otra saga de libros, entre comillas, la saga de elementales, conformada por ondinas, gnomos, salamandras y silfos, que silfos leí prestado. Digo saga entre comillas porque los libros entre sí no tienen un nexo en cuanto a la historia. Por supuesto que tienen una relación, y es los elementos: el fuego, el agua, la tierra y el aire. Cada uno de estos libros posee unos 10 relatos entre cuentos y poemas relacionadas particularmente a cada uno de los elementos. Si algo tengo que decir de estos 4 libros es que por lo menos uno de estos relatos de cada uno me hizo llorar, lo que me sorprendió mucho. Durante toda mi vida lectora me ha pasado con muy pocos libros de llorar, pero realmente, literalmente con lágrimas. Sí he leído libros que me han compungido un poco, que me han entristecido, que me han enojado, pero literalmente llorar me ha pasado muy poco, y por lo menos uno de cada uno me hizo llorar. Hay cuentos para todo, hay cuentos sobre la muerte, hay cuentos sobre la vida, sobre la niñez, sobre el futuro, porque los elementos de los que habla Liliana Bodoc no son solamente el agua, el fuego, la tierra y el aire, sino todas sus manifestaciones. Una vela, el sol, las lágrimas, un río, la tierra, el polvo, un suspiro, el viento. Y los elementos nos han acompañado como humanidad en toda nuestra historia. Así que alguna de estas historias tiene que llegarte al corazón, porque probablemente la experimentaste en algún momento de tu vida. Y si no, la vas a experimentar. Elisa, la rosa inesperada. El amor que me despertó este libro no tiene explicación. Es un libro muy triste que tuve la suerte de estar en la presentación con Liliana Bodoc. Yo a ella ya la había visto en el auditorio de la Comic Con cuando presentaron Venado, pero la presentación de Elisa fue totalmente diferente. Yo no he habido nunca una presentación en una librería. Fue mucho más íntima, éramos muy pocas personas, se hicieron preguntas muy interesantes, la charla fue muy amena, y además fue muy cerca de un suceso político que pasó en la Argentina, que fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado, un joven que estaba en una manifestación en el sur argentino por un reclamo de tierras de los pueblos originarios. Y Liliana Bodoc hizo referencia a este suceso no solamente por su compromiso social, de hecho posteriormente también escribiría un poema que está en YouTube, yo les voy a dejar el link en el mostrar más de la descripción, sino también porque Elisa habla un poco sobre eso. Elisa no es un libro fantástico, es un libro realista, bastante cruel, bastante real, que nos cuenta la búsqueda de una joven que nació en una villa, en un barrio pobre de una provincia del interior argentino, en Santa Fe, que decide viajar a la capital de otra provincia para poder salir de esa villa, para poder salir de la pobreza, en un ideal que tiene mucho la gente de pueblo, de que los pueblos han permanecido en el tiempo, de que los pueblos nos estancan, y que en la capital vamos a encontrar oportunidades de crecer, porque en la capital está todo, en la capital hay mucha más gente, en la capital están las carreras universitarias, hay mucho más trabajo, hay luces todo el día y toda la noche. Entonces esas capitales que no duermen deben tener muchas más oportunidades durante las 24 horas, como si fuesen un almacén de oportunidades. Es algo que le sucede a muchas personas. Yo mismo me fui de una ciudad pequeña a estudiar
a una capital provincial grande. Y sin embargo, lo que le sucede a Elisa nos revela exactamente la cara opuesta de la capital, en donde los demonios tampoco duermen. Sobre todo en el norte argentino, más cerca del norte de América del Sur, en donde Elisa descubrió y se vio envuelta en un círculo de trata de personas muy desagradable. Lo interesante de esta obra no es que les esté spoileando, porque de hecho el libro se presenta así, hablando de la trata de personas, y uno se puede llegar a imaginar lo que le sucede a Elisa. Lo interesante es ver cómo está narrado y pensarnos a nosotros mismos en los ojos de algunos de estos personajes durante nuestra vida, mirando sin ver, escuchando sin oír o mirando para otro lado en el peor de los casos. Y en este libro, como ya comentaba en la transmisión en vivo, no hay personajes buenos, pero no porque sean malos, sino porque justamente intentan mostrarnos eso, intentan mostrarnos lo cómplices que podemos ser todos. Y con esto no quiero decir que hay que estar paranoicos o que hay que sentirse culpable por absolutamente todo lo que pasa en el mundo, sino que a veces realmente estamos en situaciones en donde podemos hacer algo para ayudar y no hacemos. Escuchamos un grito en la calle y no hacemos la denuncia en la policía porque nos da miedo o porque nos asomamos y vemos que igual no pasa nada, pero en el fondo sabemos que eso está mal y sabemos que somos cómplices de lo que pudo haber pasado. Así de fuerte es este libro y así de importante es leerlo. El rastro de la canela. El rastro de la canela es un libro que leí la semana pasada, justo el mismo día que tuvimos la transmisión, lo terminé de leer. Al igual que El espejo africano, creo que es un libro sobre la libertad, está ambientado en una época parecida. Sin embargo, en El rastro de la canela, creo que está más centrado en la lucha por la libertad. No solo en el concepto de esclavitud, en el concepto de libertad, sino en los movimientos que hacemos para conseguirlos. Y no solamente a nivel personal, sino a nivel nación. Porque está ambientado en 1810, o muy cerca de 1810, que fue el año en que la Argentina se formó el primer gobierno patrio, luego de la Revolución de Mayo. Los personajes están relacionados con ese evento histórico en particular. Hay una historia de amor muy linda metida en el medio, y no solo me refiero a una historia de amor romántica, no les voy a hacer el spoiler, pero es muy interesante descubrir dónde radica exactamente el amor de un personaje hacia otro, en un momento muy preciso de la historia. Es increíble llegar al final de ese libro. Y finalmente, La entrevista, que es un libro que leí esta semana. Me sorprendió mucho, no sabía que existía este libro, pero que, bueno, con todas estas noticias que hubo sobre Liliana Bodoc, salió mucha información que yo desconocía, muchos libros que desconocía. La entrevista me sorprendió por el tono moderno, actual, en el que está escrito. Es increíble porque igual se puede uno dar cuenta que lo escribió Liliana Bodoc, y sin embargo habla de teléfonos celulares, de Facebook, y salir de la saga de los confines y meterse en la situación de la entrevista sin que eso choque con la persona que lo escribió me parece genial. En la entrevista vemos a 4 estudiantes secundarios de la escuela secundaria que son puestos a trabajar en conjunto para realizar la última tarea del año y la última tarea de su colegio secundario. Estos 4 estudiantes nada tienen que ver los unos con los otros, y la tarea que tienen que realizar es entrevistar a una persona destacable o destacada de la sociedad. Deciden entrevistar a un actor y descubren muchísimas cosas de ellos mismos, de sus familias, del teatro, de la escuela. Es un libro muy cortito que me enseñó mucho sobre el papel docente, por ejemplo. No sé si era el objetivo principal del libro, pero a mí me llegó un poco desde ese lado. Yo he dado clases y tengo pensado seguir haciéndolo, y realmente se nota mucho en las escuelas, si bien cada vez menos, se nota mucho en las escuelas una suerte de invisibilización de las transformaciones que pasan los adolescentes, por ejemplo, los niños también, pero los adolescentes sobre todo, y poner un poco por debajo jerárquicamente las cosas que ellos tienen para ofrecer. Y este libro nos muestra un poco ese papel de la escuela un poco estructurado, sin tener en cuenta todas las circunstancias que lleva la persona detrás, y que en ese momento particular de adolescencia lo está conformando como persona, ni siquiera lo ha conformado, porque te muestran, por ejemplo, situaciones en donde alguno de los personajes era un niño y una situación le llegaba de cierta forma dentro de su familia, y al momento de la entrevista, al momento del libro, en donde ya es un adolescente, toma cierto papel dentro de esa situación. La vida le exige que tome una decisión moral con relación a eso, y por supuesto todo eso queda totalmente nublado en el colegio, donde te mandan a hacer una tarea con personas que no conoces
sobre temas que no conoces y donde te lo van a corregir de acuerdo a un estándar, sin tener en cuenta todo lo que tuviste que pasar como persona y todo lo que tuvo que pasar el grupo como grupo para realizarlo. A mí me llegó desde ese lado y estoy contento de haber descubierto ese librito. Así que bueno, creo que no me olvido ningún libro de los que he leído de Liliana Bodoc. He leído algunos, como ya les comentaba, poemas que les voy a compartir en el mostrar más de la descripción, con un tinte político con relación a hechos específicos que han sucedido en la Argentina, pero que creo que tienen parangón en todo el mundo, en todas las situaciones que se puedan dar de la humanidad. Si hay algo que Liliana Bodoc me ofrece como escritora y como ser humano, es eso, es pensarme dentro de una sociedad, es pensarme como parte de un todo, es reconocer absolutamente todas las individualidades, pero también darse cuenta de que muchas cosas que me suceden le suceden a los demás y que mucho de lo que yo hago repercute directamente en las otras personas, así que tengo que tener cuidado en lo que estoy haciendo y en lo que estoy haciendo con los otros sobre todo. Perdón por el cambio tan brusco de imagen y de sonido probablemente, pero me quedé sin batería y en mi casa nueva ninguno de los enchufes es compatible con mi cargador. Solamente quería hacer este video que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer, como ya les comenté. Me queda mucho por leer de esta autora, así que probablemente más adelante haya otro. Y bueno, yo estuve pensando estos días en donde salieron tantas cosas sobre Liliana, tantos escritos, tantos videos con charlas, tantos homenajes. Por suerte creo que realmente era una persona a la que se le estaba homenajeando en vida. Sinceramente creo que la literatura argentina está en un luto profundo y sin embargo, conociéndola solo un poco o solo sus escritos, uno podría llegar a pensar que ella no era una persona que le tuviera miedo a la muerte. Yo he leído mucho estos días que es una lástima que una persona con tanto para decir se haya ido, pero también podemos pensar en todo lo que ella nos dijo, en que el resto es un trabajo nuestro también. Yo creo, solo por haberla escuchado hablar en videos, las 2 veces que la pude escuchar hablar, una de las veces en la presentación de Elisa, al momento de firmar el libro yo quise hablar con ella y ella se quedó hablando conmigo de una forma muy franca, muy humilde, consultándome, charlando y compartiendo ideas, justamente que les comentaba de esta manifestación que hubo en el sur argentino, la desaparición de Santiago Maldonado. Yo nunca voy a estar al nivel de ella en las palabras y sin embargo se quedó a escuchar lo que yo tenía para pensar, me dio su opinión al respecto, me pareció muy franca, muy humana, la forma en que me la compartió, la forma en que me miraba mientras me compartía lo que ella pensaba. Yo creo que si bien es una lástima porque toda la muerte es triste en algún punto, no es realmente una pérdida si pensamos que ahora el trabajo es nuestro, el trabajo de hablarla, el trabajo de compartirla. En la charla TED, Liliana cerró su conversación diciendo que la palabra nos hace bellos, que la palabra nos hace luminosos, que si alguna vez nos toca quedarnos sin palabras, que sea porque estamos maravillados y no porque estamos vacíos. Yo pienso que tal vez en este momento es así. Liliana está en alguno de sus mundos fantásticos, maravillada. Pero acá, en nuestro mundo, los tambores van a seguir sonando, llevando su mensaje de humanidad a todos los rincones donde podamos llegar. Por eso me parecía importante hacer este video, porque es una persona que me inspiró mucho, no solo como lector, no solo como el pedacito de escritor que a veces me siento, sino también como persona. Y me impactó en la realidad y me da ganas de seguir impactando yo también en la realidad. Así que gracias por darme este espacio, por compartir un rato conmigo. Saben que este canal es un lugar en donde pueden compartir lo que quieran. Por supuesto es un espacio de literaturas, de libros, de escritores y de escritoras, pero cualquier cosa que quieran compartir por los comentarios de YouTube o por cualquiera de las redes sociales del canal. Ustedes saben que a mí me encanta leerlos y responderles, me encanta aprender de lo que tienen para decir, me gusta que nos sigamos encontrando acá. Así que gracias una vez más por estar ahí, nos vemos la próxima y chao.